Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Las revoluciones árabes son los eventos que mayor impresión causaron en 2011 por el cambio vertiginoso que en pocos meses desalojó a algunos de los regímenes autocráticos más longevos del mundo. La lista de etiquetas de Twitter revela que Egipto es el hashtag más popular de esa red en el año. Las redes sociales, además, jugaron un papel central en los cambios en ese y otros países del norte de África y Medio Oriente. La atención mundial en la primavera árabe refleja también la preocupación por lo incierto de sus revoluciones y la dirección que tomarán entre las fuerzas democráticas, los movimientos islámicos y los militares. El resultado de las elecciones egipcias es un buen ejemplo del dilema, pues el voto llevó al poder a grupos islamistas que reviven el temor de que la ola de cambios en el mundo árabe pueda tomar el rumbo de la revolución iraní. ¿Quiénes se impondrán en el Medio Oriente? ¿El poder civil, militar o los islámicos? De este tema nos habla Federico Campbell Peña. Con un saldo de 3 gobiernos derrocados y miles de muertos, la revuelta árabe cumplió un año. Se ha echado a andar un proceso en donde lo ideal sería que se crearan instituciones, que se crearan esas instituciones que permitieran la vida democrática, la actividad política libre para ejercer el voto. Cuando el 17 de diciembre del 2010 el vendedor de frutas Mohamed Bouazizi se prendió fuego para protestar porque las autoridades de Túnez le impedían trabajar, nunca imaginó que su sacrificio causaría una rebelión. Derrocaría al dictador Zine el Abidine Ben Ali, quien buscó refugio en Arabia Saudita. La insurrección en Túnez se extendió poco después a Egipto. A pesar de la represión de la policía, desde el 17 de enero, miles inundaron la Plaza Tahrir del Cairo para repudiar al dictador Hosni Mubarak, quien renunció el 11 de febrero. Bastaron 18 días de protestas para acabar con su régimen de 3 décadas. التقدم باستقالتها اليوم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان. Mubarak será enjuiciado bajo la acusación de haber ordenado la represión en la que fallecieron más de 300 manifestantes. Sería hasta noviembre y diciembre cuando los egipcios volverían a manifestarse en la Plaza Tahrir para exigir rapidez en las reformas y acudirían a las urnas para elegir a un nuevo parlamento que tendrá mayoría de los hermanos musulmanes y otros partidos islámicos. Para el año próximo, unas elecciones presidenciales, con la novedad que lo que ha venido sucediendo con todos estos movimientos es que las fuerzas mucho más apegadas a la cultura y a la tradición islámica son los que de manera natural están ganando las elecciones. A diferencia de Egipto, una rebelión en la ciudad libia de Benghazi, en febrero, derivó en una sublevación armada que acabó por derrocar en agosto al líder Muammar Gaddafi, hinchado en octubre por los rebeldes en la ciudad de Sirte, donde se había escondido. La intervención de la OTAN, avalada por la ONU, fue crucial.
The Security Council has authorized the use of force, including enforcement of a no-fly zone, to protect civilians and civilian areas targeted by Colonel Gaddafi. Durante 9 meses, cientos de bombardeos sobre Libia diezmaron no solo a las tropas gadafistas, sino a la población civil. La ONU sigue siendo un instrumento que se presenta como global, pero que obedece a intereses hegemónicos, digamos, ¿no? En Yemen, tras numerosas manifestaciones y un intento de asesinato, el presidente Ali Abdullah Saleh prometió dejar el cargo a comienzos del 2012. Esta protesta alcanzó mayor relevancia internacional cuando una de sus promotoras, Tawakkul Karman, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En Bahrein, la revuelta de la población islámica chiita derivó en la entrada de tropas sauditas a su territorio y el arresto de sus principales dirigentes. هناك للأسف وفاة لاثنين من أبنائنا الأعزاء وعليه نتقدم بتعازينا الحارة. En el sultanato de Omán, una rebelión fue también reprimida en marzo. En Kuwait, la inconformidad llegó hasta el parlamento, que fue asaltado por una turba y disuelto por el emir en diciembre para ser renovado en futuras elecciones. En Siria, las manifestaciones iniciadas en marzo pasado han sumido al país en una guerra civil. كما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب هناك مكونات لهذه المرحلة هناك المؤامرة هناك الإصلاحات. A mí me parece que es una presión que está yendo al pueblo sirio a dos caminos. Se vuelven a la calle o se vuelven a las casas y se caen o ir a una guerra civil. Rebeldes atacan al ejército y este sigue reprimiendo las manifestaciones. Al menos 4.500 personas han muerto de acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estados Unidos y la Unión Europea ejercieron sanciones económicas contra Assad. Aunque ahora, la presión sobre Siria crece, no tiene los recursos petroleros y naturales de Libia, ¿no? Entonces, Libia interesa en un marco internacional porque es un país que aglutina una serie de recursos. El pasado 14 de diciembre, el Parlamento Europeo entregó el Premio Sájarov a la libertad de opinión a 5 activistas de la llamada Primavera Árabe. Los galardonados fueron la egipcia Asma Mahfouz por estimular en Internet las protestas, el libio Ahmed al-Sanusi, preso 18 años bajo el régimen de Gaddafi, y 2 sirios más. Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio por el tunecino Mohamed Bouazizi, quien recibió el galardón de manera póstuma. Aún no hay una cifra oficial del número de muertos en África y Medio Oriente durante el último año, pero diversas fuentes la ubican en más de 50.000, la gran mayoría en Libia. Esta cifra no ha impedido que en otros países se siga convocando por redes sociales en Internet a continuar la rebelión. Para que aquellos movimientos que han sido fuertemente reprimidos vuelvan nuevamente a resurgir con bríos, con nuevos ánimos, para decir sí se puede. No es remoto aventurar que los hermanos musulmanes y partidos afines al Islam se harán del poder en las naciones que se despojaron de sus respectivas dictaduras. Se sabía desde un principio que de haber elecciones transparentes, los que ganarían las elecciones serían la hermandad musulmana. La rapidez con que cayeron uno tras otro los dictadores de Túnez, Egipto, Libia y Yemen creó el espejismo de que podría tratarse de cambios instantáneos como las tecnologías que usaron los revolucionarios para comunicarse. La salida de esos autócratas, sin embargo, no significa la transformación de sistemas que mantuvieron décadas en el poder al tunecino Ben Ali, el egipcio Hosni Mubarak, el libio Muammar Gaddafi y el yemení Ali Abdullah Saleh. Además,
El rumbo de sus revoluciones dependerá también del papel que jueguen las potencias mundiales y las alianzas con otras naciones o grupos de poder en la región, como el Consejo para la Cooperación del Golfo. Los cambios, en cualquier caso, abren la oportunidad a las potencias occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea de construir nuevos equilibrios en la región, aunque persisten viejos conflictos como el israelí-palestino y nuevas amenazas de confrontación con Irán. Los cambios en el mundo árabe fueron casi instantáneos, de una enorme agilidad, pero la consolidación del cambio parece que no va a ser tan rápido como se piensa. No hay que asombrarse si las revoluciones no dan rápidamente frutos hermosos y positivos. Es mucho más fácil destruir, en este caso políticamente, tumbar un régimen autoritario que después construir una democracia. Sacar a los dictadores no significa que se haya modificado el sistema que los mantuvo. Efectivamente, por lo menos en el caso de Egipto, el sistema no ha sido tocado. El ejército es prácticamente dueño de la economía. Y soy más optimista para el caso tunecino, porque en el caso tunecino no hay el equivalente del ejército. Hay interrogantes en estos cambios. La más importante, que son revoluciones todavía inciertas. No sabemos hacia dónde van ni a dónde se dirigen. En Egipto, por ejemplo, acaba de haber elecciones y ahí se impusieron, arrasaron los partidos islamistas. En el caso de Egipto, muchos dicen moderados. Y tampoco sabemos qué tan moderados sean, porque entre ellos no solamente hay los aparentemente moderados, sino que los hay que se afirmaron como radicales. En Egipto, los laicos o los liberales, que pueden ser y que normalmente son musulmanes, y también hay cristianos, están preocupados porque tienen que pelear en dos frentes. Ahí está el ejército que no ha soltado el poder y nadie sabe si el ejército va a llegar hasta la famosa transición democrática, de entregar el poder a los civiles. Pero tienen el otro frente, que es un frente islámico que no pinta, digamos, de manera muy agradable. ¿Hacia dónde se dirigen las revoluciones árabes? ¿Hacia el modelo iraní o hacia la consolidación de poderes civiles? Creo que el modelo iraní está descartado. Si queremos hablar de modelo, habría que buscar del lado de Turquía. El modelo turco sería un modelo de democracia, como nosotros entendemos la democracia política, que implica forzosamente la tolerancia religiosa, pero una democracia islámica, es decir, sui generis. Mientras esa democracia islámica no impone la famosa Sharia, que serían los usos y costumbres de la tradición islámica, yo creo que no hay por qué espantarse. Ahora, nadie menciona el modelo marroquí, quizá porque no es modelo. Marruecos tiene la suerte de tener una monarquía hasta ahora legítima. El monarca es al mismo tiempo autoridad religiosa, un poco como la reina de Inglaterra, que es cabeza de la iglesia anglicana. Pero sí, las reformas que se han dado últimamente en Marruecos, que hicieron que las últimas elecciones fueron elecciones limpias y que el monarca, respetando la nueva constitución, nombró como primer ministro el líder del partido que ganó. Y otra vez nos encontramos con los islamistas. ¿De qué manera las revoluciones árabes están modificando los equilibrios internos de la región? Pienso en conflictos como el árabe-israelí o nuevos, como por ejemplo la nueva confrontación con Irán. Sí, hay por lo menos 3 bombas de tiempo de tamaño diferente. Iré de poniente a oriente. Argelia. No sabemos qué va a pasar en Argelia. Argelia es un país que tiene por dueño su ejército. El segundo problema es Israel. Palestina, porque son inseparables, son los hermanos gemelos, los hermanos enemigos. Y mientras no se resuelva el problema palestino, todo puede pasar. Y lo peor, lo que nos lleva a la tercera bomba de tiempo, que es Irán. Irán y su bomba atómica, que nadie le va a impedir que la tenga. Dudo mucho que cualquier tipo de bombardeo, de intervención militar preventiva, logre desarmar a Irán.
podrá frenarlo. El costo sería tan catastrófico que no creo que nadie se atreva a esto.